Ahora tenemos al doctor Jaime García Mena. A ver si lo puede proyectar ahí su CV de forma breve. De formación químico, bacteriólogo y parasitólogo, doctorado en biología molecular, postdoctorado en París. Ha trabajado diferentes temas y en los últimos, diríamos que 10 o 15 años se ha dedicado a la microbiota. Al inicio de este siglo caminamos juntos en la ciencia, en la parte de la genética de la obesidad infantil. Graduábamos varios alumnos y orgullosamente actualmente es NI 3. El doctor Jaime García Mena, sea tan amable de impartirnos su ponencia. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por las generosas palabras, doctor Cruz. Los objetivos de aprendizaje de esta breve charla es conocer sobre el origen de la microbiota, con base a resultados experimentales, conocer que la leche materna es vehículo para la microbiota y cómo el amamantamiento transfiere verticalmente al neonato microbiota unida a inmunoglobulinas. El contenido de la presentación es hablar de nuestros 3 genomas, la microbiota de la leche materna, hablar de la microbiota de la leche materna unida a inmunoglobulinas y dar un mensaje final. Ahora mencionaremos algo de nuestros 3 genomas. Los seres humanos tenemos no nada más el genoma humano, también tenemos el genoma mitocondrial y, por supuesto, el genoma que está presente en la microbiota, que es el microbioma. Hay una dosis génica aproximadamente igual, según cálculos, y el funcionamiento concertado de los 3 es lo que nos mantiene sanos. De esos genomas, durante la concepción, pues la recombinación genética hace que recibamos 50 y 50% de la dosis del genoma humano. Es casi todo el genoma mitocondrial, no hay aparentemente excepciones el que recibimos de nuestra madre, y aparentemente la mayor influencia que tenemos es del microbioma transferido por nuestras madres, como ya ha sido ampliamente explicado en la charla anterior. El apilamiento de la información en la actualidad nos muestra que la microbiota o microbioma humano tiene ya muchísimas especies reconocidas en cada uno de los órganos funcionales importantísimos para la salud. Y también se ha documentado ampliamente las funciones. Una de las tantas que están aquí que a mí me gusta es haber aprendido que la interacción en el tracto digestivo, en el epitelio de las células, que son bifidobacterias, por ejemplo, como artísticamente están representadas ahí, con el esquema de las células del sistema inmune, que es más complejo que lo que simplificadamente se muestra, es que las células dendríticas detectan quién está afuera y mantienen un balance para mantener la inmunorregulación. Además de ese tipo de funciones, la microbiota presente en nuestro fermentador que está en el colon puede transformar lo que es aparentemente los residuos luego de la digestión para generar ácidos grasos de cadena corta de importante función y también transformar moléculas como los polifenoles para mantener una constante proporción de material o compuestos antioxidantes y anticancerígenos. Después de la secuenciación del genoma humano, toda esa tecnología y microtecnología logró aplicarse para la caracterización masiva de quién está en las comunidades microbianas con base a su huella genética, para que normalmente, no importa qué tecnología se use, podamos ver las abundancias relativas como se muestra en esta gráfica de tipo circular. Sí, ya, estaba olvidándolo a lo que viene. Bueno, la madre, como ya se ha explicado, transfiere perinatalmente la microbiota de diferentes fuentes al recién nacido. Yo quiero concentrarme en esta parte superior, donde nuestras madres nos dan cerca del 60% de la microbiota por interacción y fuente diversa. Pero la leche materna, en su multifuncionalidad, además de ser protectora y promover nutrición, transfiere bacterias. Entonces, una fuente importante de transmisión de la microbiota verticalmente es ese fluido que nos alimenta al inicio, momentos críticos justo después de salir de nuestra madre.
Y eso nos lleva a hablar de la microbiota de la leche materna, en la cual la vía enteromamaria es una propuesta con fundamento muy interesante que relata que durante la concepción el cuerpo femenino de la madre empieza a transferir bacterias del tracto digestivo con ayuda de las células dendríticas a través de los vasos linfáticos a donde se produce la leche y pasarlas verticalmente al bebé. Esa conjunción de la vía enteromamaria y la transmisión vertical es la que es crítica en los primeros momentos de alimentación. Hay también buena evidencia de que la microbiota de la piel o que por vía retrógrada el bebé puede transferir microbiota. En mi opinión, que yo les quiero compartir, es que si existe tal inoculación del fluido que nos provee nuestra madre es a partir de la boca del recién nacido hacia dentro, no tanto que se vaya hacia las mamas, porque no hay evidencia de que en el sitio donde se produce la leche materna se estén reproduciendo las bacterias. Les voy a compartir una de nuestras publicaciones, hecha en población mexicana y para las mexicanas, acerca de cómo la microbiota que se presenta en la leche humana se asocia con la colonización temprana del tracto digestivo del recién nacido. Para este estudio, como en muchos estudios, pues se tomaron, después de tener una aprobación en comité de bioética y consentimiento informado, de acuerdo a todas las regulaciones, hubo madres participantes binomios que proporcionaron calostro o leche o muestras de meconio o copro del bebé. La radiografía de la muestra, que no pretendo que lean, es nada más para mencionarles, hacer notar que la edad promedio de las madres era de 22 años y nosotros teníamos neonatos con menos de 3 días de nacidos, los cuales estaban recibiendo leche materna exclusivamente. Sí tuvimos cesáreas, pero no fueron electivas, lo cual garantiza que el cuerpo femenino estaba listo para parir y tuvo que hacerse esa conversión por razones médicas. En este estudio, aquí les muestro el perfil de todas esas madres, donde se ve que en la mayoría esta es la mayor abundancia que se tiene de proteobacterias. Y después están seguidos de firmicutes y de actinobacterias en esta muestra, en este estudio. La paleta de colores se replica en todas las muestras del perfil de microbiota de la deposición del neonato, que está siendo alimentado casi cada 3 horas por su madre, o está siendo inoculado, está siendo proveído de todos esos importantes factores en la leche materna como es la microbiota. Sin embargo, la proporción cambia porque el nicho es diferente. Entonces, si asumimos que este perfil bacteriano llega a este nuevo lugar de reproducción o de maduración del órgano, se mantienen las proporciones. Les hago notar que al menos en esta muestra las proteobacterias en mexicanas eran importantes en estas familias y nosotros que podemos ver que en el tracto digestivo del neonato se podrían también tener todas ellas, pero no necesariamente estas tan preferentes. Lo que sí hizo notar fue un estudio analítico que contrasta el significado de la abundancia de las lecturas cuando se hace la secuenciación masiva. Y nosotros tenemos que la leche humana, contrastada con lo que se encontraba en el copro del bebé, se mostró de esta manera. Todas estas bacterias están presentes en las 2 muestras que se comparan, pero lo que caracteriza las comunidades presentes en la leche materna son este perfil. Acinetobacter, Pseudomonas, Staphylococcus, que son bacterias que cuando estudié en la licenciatura, mis notables maestros me enseñaron que tienen miembros que son virulentos. Y lo sorprendente también para mí fue que en las deposiciones de los pequeños había abundancia de miembros de la familia Pseudomonadaceae y lo que ustedes pueden ver, incluyendo bifidobacterias, como ya se nos ha relatado. Cuando se tuvo que hacer un ensayo analítico con significancia estadística para ver que la presencia de bacterias en el copro del neonato estaban relacionadas con las abundancias que se encontraban en la leche materna de la cual eran alimentados, el resultado de ese estudio llamado Source-Tracker indica que cerca del 70% de las bacterias presentes en todas las muestras de los niños
provenían de la leche materna y un tercio venían de otro lugar desconocido. Este lugar aparentemente desconocido no es tan desconocido porque en 3 días hay manejo por personal médico, hay manejo por la madre, hay manejo por enfermeras, la atmósfera aerotransporta bacterias también y la fuente está muy clara, es de parte de la leche materna. Pero entonces yo también me sorprendí un poco como muchas personas decir cómo nos dan tantas bacterias. Bueno, pues el asunto es cómo recibe las bacterias. Esto nos lleva a hablar de la microbiota de la leche materna unida a inmunoglobulinas. Nuevamente hay que recordar los componentes importantes de la leche materna. Hay células inmunes de la madre, hay oligosacáridos, también tenemos péptidos, inmunoglobulinas y bacterias. En nuestra última publicación, nosotros tenemos evidencia experimental en un estudio hecho en mexicanas, donde se ve que hay interacción de inmunoglobulinas con bacterias. En este caso, la radiografía de este estudio experimental muestra que la edad era 23 años para las madres y habían llegado a una edad gestacional de 39. Sin embargo, en este caso, la edad en horas de la población de neonatos de cada binomio eran 25 horas aproximadamente cuando se pudo hacer el estudio. La parte 1 visto generalmente del estudio es que en un rango entre 18 y 48 horas postparto se colectaba leche o fluido de la madre y se tenía una deposición o copro del bebé. De ahí se hacía un fraccionamiento usando diferentes inmunoglobulinas, haciendo uso de un cell sorter. Así podríamos nosotros tener las bacterias totales presentes en las 2 muestras, el calostro o el copro del neonato, las que estaban unidas a anticuerpos IgA1, IgA2, IgM e IgG. Lo interesante era responder la pregunta de si había algo que estaba unido haciendo uso de todos los controles que no voy a mostrar en este momento. En la parte 2, una vez que se tenían fraccionados, nosotros interrogamos la muestra por secuenciación masiva haciendo uso de una región variable del gen 16S bacteriano para saber cómo era la composición una vez que habían sido fraccionadas. Recordemos que son inmunoglobulinas que están presentes en lo que está proveyendo la madre, en ese momento alimentando en esas pocas horas al bebé. La abundancia de resultados es muy grande, por eso solamente pudimos estudiar 10 binomios, pero lo que sí les puedo decir es que este es el perfil de microbiota total representado en una gráfica de apilamiento. Lo notable es que para cada inmunoglobulina, como está aquí, no es la misma proporción. Las abundancias relativas para cada inmunoglobulina son diferentes, habiendo representantes notables de cada uno de estos taxa, que no vamos a detallar. ¿Qué pasa con la abundancia? Este estudio, una herramienta común para ver diversidad, pues no nos muestra que haya una diferencia muy significativa en lo que provee la madre. ¿Qué pasa en el copro del neonato? Bueno, el bebé está alimentándose cada 3 horas y entonces puede producir un meconio. Aquí el punto es, ¿las bacterias están creciendo o se están reproduciendo? ¿Qué está pasando con ellas? Cuando aplicamos la misma tecnología de fraccionamiento, les muestro de nuevo en este estudio, esta es la abundancia relativa de las bacterias totales y esto es cómo las inmunoglobulinas lo fraccionaron. Es decir, que las inmunoglobulinas están selectivamente tomando bacterias y las están decorando de manera que dentro del tracto digestivo del bebé hay tal abundancia que las puede expresar cuando toma copro. La diversidad alfa, una buena herramienta, nos puede mostrar que la abundancia de la diversidad en la muestra total era menor que cuando se enriquecían para cada fracción, pero aquí es importante decir, se enriquecen para las fracciones. La diversidad beta nos muestra claramente en esta parte del estudio, esta es la muestra total, la muestra total, la muestra total y la muestra total, cómo los individuos estudiados se diferencian, de manera que
claramente hay una diferencia entre lo que seleccionan las inmunoglobulinas contra lo que provee la madre y se expresa después en el copro del neonato. El análisis Source-Tracker que se hizo para poder entender qué inmunoglobulina aportaba, digamos que mayor proporción al momento de la alimentación, nos mostró estos perfiles que es más fácil de entender para todos si tomamos atención a esta gráfica circular. IgA1 aportó el 37% de las bacterias, o sea, están unidas, esto es en el copro del neonato, lo que el neonato expresa va unido a esas inmunoglobulinas. IgA2 en el calostro y venían del calostro, son IgA2 que están en el calostro y que se ven representadas en el copro del neonato porque los anticuerpos no se reproducen allí. Y después tenemos las siguientes proporciones. Ahora, ¿qué significado tiene esto? ¿Qué significado puede tener que las bacterias estén decoradas con inmunoglobulinas? Una interpretación es que, si bien las células dendríticas no son las células presentadoras de antígenos, sí las bacterias decoradas puedan participar en una vía donde se puedan presentar los antígenos bacterianos para desarrollar tolerancia. Otra interpretación que podría ser, que es necesario explorar, es el hecho de que si una bacteria está decorada con inmunoglobulinas, esto puede ser un arnés para evitar su sobrepoblación, sobre todo atendiendo a microorganismos que pertenecen a las familias patógenas. Nuestro mensaje final es que la leche materna es nutrición personalizada y sostenible. Lo importante es que la microbiota de cada madre en cualquier lugar no es idéntica, precisamente por el hecho de que nuestro entendimiento es que la madre sensa por la alimentación, que nos ha sido ampliamente mostrada antes, aún los bioaerosoles que aerotransportan bacterias, y eso es lo que va a proveer al nuevo ser cuando se exponga al ambiente. La leche materna contribuye a establecer la microbiota y nos acompaña durante la vida en todas estas etapas, sobre todo ahora que habemos tantos viejos y que es importante que empecemos a entender para llegar a un envejecimiento saludable. Solamente me resta agradecer principalmente a las familias y niños participantes los recursos públicos y privados que hemos obtenido para poder realizar estas investigaciones, y esas son mis coordenadas. Como servidor público me pongo a sus órdenes para cualquier, resolver cualquier pregunta. Muchas gracias. Doctor García Mena, muchas gracias. Permítame, le voy a entregar su excelente plática.